Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, bellezas? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, ya vieron el título, ¿verdad? 21 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Dios mío, la que se armó. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo. Vamos a hablar de esta bomba, de este bombazo que nos dejó a todos con la boca abierta. Y es que amigos, Hande Erçel y Kerem Bürsin dieron un giro inesperado. Y no me refiero a un nuevo proyecto, no. Esto es mucho más personal, mucho más jugoso y mucho más sorprendente. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos encanta el mundo de las series turcas, los famosos, los chismes, las noticias, todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Y si te gusta todo esto, si eres fanático de las novelas turcas, de Hande, de Kerem, y quieres estar al día con lo último, este es tu lugar. Así que antes de que empecemos con esta chismografía de primera, te invito a que te suscribas al canal. Sí, suscríbete ya. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo porque créeme, cada semana traemos novedades que te van a encantar. No te arrepentirás. Y ahora, sin más preámbulos, arranquemos con el chisme. El 21 de septiembre de 2025. La fecha que, al menos para mí, cambió la narrativa de lo que creíamos saber sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que cuando creíamos que todo estaba tranquilo, que cada uno seguía su camino. ¡Pum! La noticia explotó en redes sociales, en los medios, en todos lados. Ya saben, cuando algo relacionado con Hande y Kerem sale a la luz, la comunidad de fans se enloquece y con justa razón. La pareja de Love is in the air marcó a toda una generación, y aunque su relación fuera de la pantalla llegó a su fin, la esperanza y la expectativa de muchos por verlos juntos de nuevo nunca desapareció del todo. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué noticia tan impactante sacudió al mundo? Bueno, amigos, resulta que Hande y Kerem se casaron. Sí, escucharon bien. Se casaron. Después de meses, incluso años, de especulaciones, de rumores, de fotos sospechosas, de indirectas en redes sociales, finalmente el cuento de hadas se hizo realidad. La noticia corrió como la pólvora. Al principio, la incredulidad era generalizada. ¿Es cierto? ¿Es un montaje? ¿Es un rumor más? Pero a medida que las horas pasaban, la evidencia se acumulaba. Fotografías, vídeos, declaraciones de amigos cercanos. Todo apuntaba a una sola cosa: Hande y Kerem eran marido y mujer. Y aquí es donde la historia se pone más interesante porque ¿cómo fue este evento? Fue una boda pública, glamurosa, con alfombra roja, paparazzis y todo el circo mediático que normalmente acompaña a este tipo de celebraciones. Pues no. La historia es un poco más íntima, un poco más personal, y a mi parecer mucho más romántica. Según las fuentes, la boda fue una ceremonia privada, discreta, a la que asistieron solo familiares y amigos muy cercanos. Se llevó a cabo en un lugar paradisíaco, alejado del bullicio y la atención mediática. Imagínense, una playa de ensueño con aguas cristalinas, arena blanca, una puesta de sol espectacular. Un escenario perfecto para el sí acepto. La ceremonia fue descrita como emotiva, llena de amor y de alegría. Hande radiante, luciendo un vestido sencillo pero elegante con un toque bohemio que la hacía lucir aún más hermosa. Kerem, por su parte, también lucía impecable con una sonrisa de oreja a oreja que lo delataba. Los votos fueron escritos por ellos mismos, y se dice que hicieron llorar a más de uno de los presentes. ¡Qué envidia! La atmósfera, según los testimonios, era mágica. La brisa marina acariciaba sus rostros mientras intercambiaban promesas de amor eterno, de apoyo incondicional, de construir una vida juntos. La luz del sol, a punto de desaparecer en el horizonte, pintaba el cielo de colores cálidos, creando un telón de fondo perfecto para este momento inolvidable. Pero la intimidad de la ceremonia no solo radicó en la ausencia de los medios de comunicación. Se supo que los novios se encargaron personalmente de cada detalle, desde la elección de las flores hasta la selección de la música. La decoración, sencilla pero sofisticada, reflejaba su personalidad, su gusto por la naturaleza y su amor por la vida. Los invitados, por su parte, fueron testigos de un evento auténtico, lleno de sentimiento, lejos de las poses y las formalidades. Se dice que la celebración posterior, un festejo en la misma playa,
se prolongó hasta altas horas de la noche con risas, bailes y brindis por la felicidad de los recién casados. ¿Pero cómo se llegó a este punto? ¿Cómo fue que Andy y Kerem decidieron dar el paso? Recordemos que tras su ruptura, cada uno siguió su camino. Andy se enfocó en su carrera, en sus proyectos, en viajar, en disfrutar de la vida. La vimos protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y deslumbrando en eventos sociales. Su estilo evolucionó, se volvió más sofisticado y elegante, pero siempre conservando su esencia, su naturalidad, su encanto. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, viajando, y aunque siempre se lo relacionó con otras personas, nunca hubo nada oficial. Lo vimos en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas como actor, y siempre manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Lo cierto es que en los últimos meses, comenzaron a surgir señales de una posible reconciliación. Fotos juntos, salidas discretas, mensajes en redes sociales con indirectas que dejaban a la imaginación. Todo apuntaba a que la llama del amor, aunque aparentemente apagada, seguía encendida. Los fans, siempre atentos, no tardaron en detectar los pequeños detalles que delataban la situación. Un comentario en una foto, un me gusta en una publicación, una coincidencia en un lugar, todo era motivo de especulación y de esperanza. Y al parecer, fue un viaje a Italia, un viaje romántico, donde decidieron darse una nueva oportunidad. Allí, lejos de la presión mediática, se reencontraron, se volvieron a enamorar y decidieron apostar por el amor, por la felicidad. Italia, con su romanticismo inherente, con sus paisajes de ensueño, con su gastronomía exquisita, fue el escenario perfecto para esta segunda oportunidad. Pasearon por las calles empedradas de Roma, disfrutaron de la belleza de Florencia, se perdieron en los canales de Venecia. Y en medio de esa magia, se dieron cuenta de que su amor, a pesar de los obstáculos, seguía vivo, más fuerte que nunca. Y aquí es donde entramos en el territorio de las especulaciones, porque, como siempre, las redes sociales y los medios se llenaron de teorías. ¿Estaban esperando un bebé? ¿Fue una decisión repentina? ¿Hubo presión de sus familias? La verdad es que hasta el momento, no hay confirmación oficial de ninguno de estos rumores. Lo que sí sabemos es que Andy y Kerem están felices, enamorados, y listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Y es que el amor, a veces, tiene sus propios tiempos, sus propios ritmos. A veces necesita una pausa, un distanciamiento para fortalecerse y para renacer con más fuerza. Ahora hablemos del impacto que tuvo esta noticia en sus fans, en sus carreras, en el mundo del espectáculo. Primero, la reacción de los fans fue una locura. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, de alegría, de emoción. Los hashtags #andebe Kerem Evlendi y #Kerem Bean de Forever se volvieron tendencia mundial. Los fans celebraron la noticia como si fuera suya, como si hubieran sido partícipes de ese amor desde el principio. Compartieron fotos, vídeos, mensajes emotivos, recordando los momentos más especiales de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. La comunidad de fans de Love is in the Air es una de las más grandes y apasionadas del mundo. Han seguido la trayectoria de Andy y Kerem desde el inicio, han celebrado sus éxitos, han sufrido sus desilusiones y, sobre todo, han mantenido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y esa esperanza, finalmente, se materializó. Los fans se sintieron recompensados, como si hubieran sido testigos de un milagro. Celebraron la boda con alegría, con emoción, con lágrimas de felicidad. Crearon montajes, edits, vídeos dedicados a la pareja, recordando los momentos más románticos de su historia. En cuanto a sus carreras, la noticia, sin duda, generó un gran interés. Los proyectos en los que estén involucrados, tanto Andy como Kerem, seguramente se verán beneficiados. Los medios de comunicación, por supuesto, estarán atentos a cada paso que den, a cada proyecto que anuncien. Los contratos publicitarios, las ofertas de trabajo. Todo se multiplicará. La pareja, sin duda, se ha convertido en una de las más cotizadas del momento. Y honestamente se lo merecen. Ambos son actores talentosos, trabajadores, y siempre han mantenido una imagen positiva. Su popularidad, que ya era enorme, se ha disparado aún más. Las marcas y los productores de cine y televisión se pelearán por tenerlos en sus proyectos. La expectación en torno a sus próximos trabajos es enorme. ¿En qué serie o película volverán a trabajar juntos? ¿Cuál será su próximo proyecto? ¿Cómo combinarán sus carreras con su vida personal?
Son preguntas que todos nos hacemos. Y la respuesta seguramente la encontraremos pronto. Porque con la fama y la popularidad llegan las oportunidades, pero también las presiones. ¿Pero qué pasa con sus vidas personales? ¿Cómo enfrentarán esta nueva etapa? ¿Cómo manejarán la presión mediática? ¿Cómo protegerán su privacidad? Esas son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem están listos para enfrentar este nuevo desafío juntos. Son una pareja sólida que se conoce, que se ama, y que ha demostrado que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo. La fama, la atención mediática, los compromisos profesionales. Todo eso puede ser un reto, pero también una oportunidad para crecer como pareja. Además de todo esto, hay que considerar el impacto en la industria. Muchos consideran que este es el comienzo de una nueva era, una era de esperanza para los fans, que ven en esta pareja una prueba de que el amor verdadero sí existe. Veremos más parejas de la farándula turca seguir sus pasos. Se animarán a romper esquemas y a apostar por el amor sin importar las críticas o la presión. El futuro es incierto, pero una cosa es segura, la historia de Hande y Kerem será recordada por mucho tiempo. Su historia, su amor, se ha convertido en un ejemplo a seguir, en una inspiración para muchos. Demostraron que el amor puede superar barreras, que los sueños se pueden hacer realidad, y que la felicidad se puede encontrar, incluso después de una separación. En cuanto a lo que viene, la especulación está a la orden del día. ¿Dónde vivirán? ¿Tendrán hijos? ¿Cómo combinarán sus carreras con su vida personal? Hay mucho que esperar. La expectativa es alta. ¿Decidirán formar una familia? ¿Optarán por mantener su vida privada alejada de los focos? ¿Seguirán trabajando juntos? Todas estas preguntas están en el aire. Y sinceramente me muero por saber las respuestas. Pero lo más importante, creo yo, es desearles lo mejor. Que sean felices, que disfruten cada momento, que se apoyen mutuamente, y que su amor siga creciendo día a día. Que encuentren la paz, la armonía y la felicidad en esta nueva etapa. Que construyan un hogar lleno de amor, respeto y comprensión. Que su historia sirva de inspiración para todos nosotros. En resumen, amigos, la noticia de la boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un bombazo que sacudió al mundo del espectáculo. Una boda íntima, romántica, llena de amor, que demuestra que el amor verdadero sí existe. Una historia que nos enseña que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, incluso en la vida real. Un evento que nos dejó a todos con la boca abierta y con la esperanza de que el amor siempre triunfe. Un acontecimiento que nos recordó que en medio de la fama y la popularidad, la autenticidad y la sinceridad son los valores más importantes. Y bueno, ¿qué les pareció toda esta información? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan de la boda? ¿Tienen alguna teoría sobre el futuro de Hande y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo todo en la caja de comentarios, porque sus opiniones son muy importantes para mí. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus sentimientos. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este bombazo. Y ahora, para finalizar, si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal. No te pierdas ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para no perderte nada. Y recuerda que cada semana tenemos más chismes, más noticias, más sorpresas. Muchas gracias por ver. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.